Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 41 minutos, con minutos, perdón, 8 de la mañana con 41. Y es un gustazo poder platicar con Fernando Gómez Suárez. Usted lo ha escuchado y lo ha visto en televisión, lo ha escuchado, lo ha leído en muchos periódicos. Él es analista del sector aéreo, un experto en el tema de la aviación y otros temas. Además, profesor invitado de la Universidad Panamericana, que es mi alma mater. Y es un gustazo poder intercambiar con él ideas y lo prometido es deuda. Le habíamos contado que íbamos a platicar con alguien que nos explicara por qué es tan complejo este negocio de la aviación. Nosotros vemos los aviones muy lujosos, vemos los aviones llenos, pagamos un montón de dinero por un boleto, pero siempre estamos escuchando alguna historia de alguna aerolínea que está quebrando. Y bueno, a eso luego le vamos a agregar el tema de la pandemia, que es otra historia. Pero bueno, primero entender este complejo negocio de la aviación. Fernando, qué gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Gastón, encantado de estar con ustedes. Buenos días. Buenos días. Oye, Fernando, el negocio de la aviación se ve que es muy complejo y siempre andan así como que en la tablita con el tema de tener utilidades. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este negocio? Sí, es un negocio que tiene muchos ingresos, obviamente, una facturación Sí. elevada en el mundo, pero casi siempre ha estado saliendo, digamos, tablas, ¿no? Ujú. Por decirlo coloquialmente. Sí. Inversionistas importantes de la talla de George Soros tenía pues, inversiones en cuatro aerolíneas, las cuatro aerolíneas principales de Estados Unidos, Sí. y recientemente, a principios de año, se tuvo que desinvertir, tuvo que deshacerse de sus inversiones en estas aerolíneas, precisamente porque ya llevaba varios años viendo que no es muy rentable. De hecho, Ujú. alguna vez llegó a declarar que la aviación no era un buen negocio. Yo Fíjate. tenía mis dudas, me puse a buscar por qué, si aparentemente es un negocio tan rentable. De hecho, en México representan lo que ingresan las aerolíneas, los aeropuertos y los servicios aeronáuticos, es decir, radares, ayudas en tierra, estos camiones que llegan a auxiliar a los aviones, los Sí. servicios auxiliares, todos estos sectores o estas partes productivas generan aproximadamente el 3.5% del PIB nacional, ¿En que serio? suena, sí, suena a 30 mil millones de dólares al año. Sí. Lo importante de esto es que genera además otra derrama económica hacia sectores turísticos, por ejemplo, Claro. el sector económico, por aquello de las importaciones, exportaciones, movilización de carga y otros sectores. O sea, es un gran detonador de inversión y de fuentes de trabajo. Sí. Entonces, si es así, si es que estamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal, diría, ¿no? En Exacto. el pueblo. Entonces, yo veía que sí tienen ingresos importantes, pero también tienen una serie de gastos también considerables. Es decir, Claro. la mayoría de los gastos están en dólares, obviamente. El Ok. principal gasto operativo es el de la turbocina, el combustible que utilizan es la mayor parte de sus costos operativos. Y la Ok. Oye, turbocina va Fernando, ligada al... perdón, Sí, te interrumpo tantito. Y además entiendo que como que rentan los aviones, ¿no? Como que no los compran. Ese debe ser otro importante. sí, acumulan pasivos precisamente porque es más conveniente. El Ah, ok. arrendamiento financiero te conviene porque no te descapitalizas al comprar un bien, pero tienes la garantía de que es deducible todos los pagos mensuales que haces, y Ujú. además tienes la posibilidad de que a los 2, 3 años te puedan renovar esa unidad por Ok. otra o similar. Entonces es más flexible, es conveniente, pero sin embargo se suma al flujo de pasivos, al adeudo. Entonces, Y si lo tú que decías de la sumas, turbocina, ¿no? sí, los gastos operativos, Sí, claro. los costos, el financiamiento, los costos de los aeropuertos también son caros. En México estamos calificados como los de los aeropuertos más caros en el mundo, por todo Ah, no lo que sabía. implica. Mira, el boleto en realidad a la aerolínea le viene quedando como pues aproximadamente la mitad de lo que te cobra en un boleto, Ok. si bien le Ok. va, porque tienes que sumar los impuestos, las tarifas, ¿sí? Estos Sí. costos operativos, etcétera, etcétera. Entonces ya después de sueldos y esto, te viene quedando muy poco.
Eso súmale, pues, una administración fallida muchas veces, o bien, pues, réstale las ganancias que se Claro. reparten entre los accionistas. Qué bueno fuera eso, porque pues, es un negocio válido, ¿no? O sea, es una Sí, empresa, claro. es lucrativa, pues, se vale. Pero hay veces que hemos visto experiencias como la de Mexicana de Aviación, que Por ejemplo. quebró, pero los dueños eran sumamente millonarios, es decir, Sí, ellos sí cobraban, no obstante que a los demás proveedores y acreedores, como el caso de las arrendadoras de aviones, los bancos, etcétera, etcétera, pues no les pagaban no cuando les pagaban. estuvieron en concurso mercantil y de hecho les quedaron a deber, ¿no? Al Sí, gobierno claro, y sigue, federal, ahí siguen todo. los pilotos, ¿no? Sí, lleva 10 años este Sí, hombre. asunto de Mexicana No, y yo con otra vez, ese asunto Fernando, no perdón, resuelto. mi mala suerte, yo todas mis millas las tenía, ya es que te digo que uno siempre se para donde llueve, todas mis millas con Mexicana y pues adiós también. Perdimos un montón, muchos, ¿eh? Sí, perdimos muchos y incluso los que no volamos o los que no vuelan, también salimos perdiendo. Es decir, este Claro. nicho, este tema aeronáutico, aeroportuario, pues incide también en toda la población. ¿Por qué? Porque al haber estas quiebras o estas pérdidas, pues también pierde el gobierno federal. Es decir, Sí, se abre un boquete ahí porque deja de percibir ingresos que debió haber cobrado pues no sé, por el cobro del combustible, claro. la turbocina la vende Pemex a través de ASA, los impuestos, sí, que deja de recibirlos, incluso las aportaciones de Infonavit, IMSS, etcétera, todo eso, no se va al erario público, entonces repercute porque Claro. a final de cuentas el programa de presupuesto anual pues no te permite generar recursos para programas sociales o para obras sociales, Sí, obras claro. públicas como agua, alcantarillado, electricidad, hospitales, educación, Claro. etcétera. Entonces, es un sector que es muy importante y pues volviendo a la pregunta original, mi estimado Gastón, pues es que las aerolíneas te enfrentan una situación muy difícil y más con esta pandemia, ¿no? Sí, bueno, Ya de me, por sí a nivel mundial. sí, claro, me quiero imaginar. Pero una pregunta antes, Fernando. Estamos platicando con Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo. Muchas veces hay diferentes líneas ofreciendo los mismos destinos y de repente salen a la misma hora. En el caso, por Exacto. ejemplo, de Yucatán, los aviones a Mérida ahorita, por increíble que parezca, casi todos me han estado diciendo que vienen llenos. Y de repente Sí. ves a diferentes aerolíneas haciendo los mismos, pero ahí deberían se podrían poner de acuerdo entre las aerolíneas o es muy difícil para que todos salgan ganando, ¿no? Porque alguien tiene que estar ganando dinero con esto, además de los dueños, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Boeing y Airbus? ¿O quién, al final quién se queda con la lana? Sí, tienes mucha razón. Cuando alguien gana, forzosamente alguien tiene que estar perdiendo Exacto. cuando hay un mercado competido. Y desafortunadamente en el país, las 10 rutas más rentables, 10, 15 rutas más rentables, están en ellas todas las aerolíneas. ¿Qué quiero decir con Okay. esto? Pues están compitiendo férreamente entre ellas, ofreciendo tarifas hasta de 1,000 pesos, por ejemplo, cuando sí hay mayor movilización de pasajeros, quizás, oficialmente, Okay. pero no hay en proporción, en justa proporción, no hay los debidos ganancias o ingresos, Claro. sale perdiendo la aerolínea a largo plazo, ¿me explico? Okay. Esta cuestión pues repercute en las finanzas de las aerolíneas. ¿Qué es lo que han estado haciendo últimamente, en los últimos años? Financiando o subsidiando con sus rutas rentables, las rutas no rentables o las rutas que Okay. no les deja dinero. Y eso ha sido Okay. un error a la luz de la administración pública o la administración privada. Es un error. Se ha demostrado que esas promociones pues sirven para calentar una nueva ruta, un nuevo destino, porque es nuevo, para que la gente lo conozca, compare con el transporte terrestre que a lo mejor le conviene. Hay rutas que pues, obviamente un México-Tijuana, pues Claro. a 1,000 pesos te conviene más irte por avión que por camión. Desde Pero luego. la gente normalmente que vuela por avión no vuela por cuestión económica, vuela, bueno, un porcentaje menor sí lo busca, que será un 5 o 10%, cuando mucho, pero la mayor parte de la gente que vuela lo hace por seguridad y por rapidez. Entonces Claro. yo creo que la estrategia ha estado equivocada. Lo que hace falta es generar un
Un mercado regional por aerolínea, como Ok. hacen en Estados Unidos. En Estados Estados Unidos, Unidos, claro. tú lo sabes Los bien, hubs, ¿no? sí, son centros distribuidores de vuelos, pero una marca o una aerolínea en particular domina esa región sin desplazar la competencia de los demás, pero preferentemente tiene la mano, por así decirlo, Claro. en esas cuestiones. Es decir, la parte de Nueva York es para American Airlines, la Airlines, parte claro. de Atlanta, Atlanta o United Delta, ¿no? Airlines, Delta, perdón, y así se van distribuyendo por regiones. Sí. Aquí pues tenemos a todos compitiendo entre todos. Éramos uno de los aeropuertos, de las redes de aeropuertos más grandes del mundo, éramos dentro de las 10 más importantes redes de aeropuertos más importantes del Fíjate. mundo, pero desarticulados entre sí. Por eso es que toda la aviación viene a Ciudad de México. Claro. Casi el 45% se concentra aquí. No Sí. obstante que podría haber otras terminales importantes para descentralizar esta Oye, pero cuestión luego te operativa, como encuentras, Cancún. pero sí, por Perdón, ejemplo, pero luego te encuentras con rutas que son carísimas, ¿no? Una, tal vez un México, no sé, un México Guanajuato te puede salir, sí, a León te puede salir carísimo, a Cancún te sale muy barato, a veces te sale más sí, barato volar de Mérida a Houston que a la Ciudad de México. Hay una así es. distorsión en el mercado terrible, ¿no? Sí, hay rutas increíblemente caras como México-Veracruz, Sí, México Culiacán, México fíjate, Culiacán. Huatulco, ¿no? Fíjate que lo increíble, pudiendo ser, por ejemplo, el aeropuerto de Mérida, un aeropuerto concentrador regional, como Sí, podría claro. ser Cancún, pero Cancún ya está muy saturado y hay que detonar otras terminales que pueden ser por su ubicación estratégica, como Mérida, podría ser importante, ¿no? Hay Claro. situaciones raras como, por ejemplo, no puedes ir tú de Oaxaca a Huatulco, bueno, hay unos vuelos ahí regionales, Regional, en pues, avioneta, ¿no? charter en avionetas, pero no están todo el día. Pero si tú quieres ir de Oaxaca, que es una ciudad turística, al puerto, pues no hay vuelos, entonces tienes que venir a Sí, México y bajar otra vez a Huatulco. Pues sí, eso desincentiva. Hace falta todavía planear y desarrollar una estrategia en materia de aeropuertos y en materia de aviación para que sí. todos ganen, porque realmente sí puede ganar el pasajero momentáneamente porque le ofreces tarifas a 1,000 pesos el boleto. A lo mejor, pues sí, es Está bueno, bien, ¿no? Sí, pero sí, al claro. final de cuentas repercute en el servicio, Gastón, porque Claro, aquí es un sector muy importante el tema de la seguridad. Si la aerolínea, la empresa como tal, empieza a tener pérdidas, pues va a descuidar el mantenimiento de sus aviones, el claro. servicio a bordo, repercute y eso implica calidad y seguridad. Sí, Te repito, totalmente. la gente vuela por dos factores esenciales, es la rapidez y la Y la seguridad seguridad. que te proporciona. Si Oye, falla Fernando. la empresa en una de estas, pues está mal. Sí, claro. Oye, Fernando, en estos 3 minutos que nos quedan, y lo que está, es interesantísimo, esta es una industria apasionante. Ahora, la pandemia, para adelante, ¿qué viene? Tiempos muy difíciles, ¿verdad? Sí, dado que bajaron hasta el 95% de las operaciones Sí, de los aviones en nuestro país y en el mundo en general, pues la recuperación de la industria es importante considerarla que tardará unos mínimos 6 meses a 12 en fíjate. recuperarse para antes de los niveles de la pandemia. De por sí ya venían arrastrando una situación complicada las aerolíneas, no nada más las mexicanas, en todo el mundo, en especial las mexicanas por una cuestión del entorno internacional, lo que te decía de los costos operativos, pero Ok. también por malos manejos, o es decir, administraciones o estrategias erróneas, pero ya venían así. Entonces, sí se avisora un futuro un poquito complicado para algunas de ellas. Ya algunas aerolíneas se acogieron a la ley Sí, de de quiebras en Estados bancarrota, sí. Unidos, sí, al capítulo 11 que le llaman en Estados Unidos. En México podría suceder, espero que no, porque se perderán muchas fuentes de empleo, pero a final de cuentas sí tiene que haber una redistribución del mercado, porque ahorita habrá rutas que no sean rentables para las aerolíneas operar.
precisamente una vez que se abran las puertas para, digamos, retornar a esta nueva normalidad llamada así, pues tendrán que ajustar ciertas rutas que ya no van a ser posibles Exacto. mantenerlas, precisamente porque están atravesando por una situación financiera complicada y tendrán que ver con qué estrategias salen adelante y no nada más mencionando las tarifas bajas, que te repito, son convenientes para el público, pero a Claro. final de cuentas hemos visto que son contraproducentes más de un mes o 2 meses de Sí, activación. claro, me queda claro. Oye, Fernando, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación. Creo que, por lo menos yo estoy seguro que muchas de las personas que te escuchan entendemos un poquito mejor esta compleja industria y ojalá podamos seguirte molestando. Va a ser todo un tema el resto del año, probablemente durante un año, el tema de la aviación mexicana. Si nos permites, te seguiremos molestando. Para aprender Con, contigo. no, aprendo con ustedes también, mi estimado Gastón, y con mucho gusto, las veces que ustedes quieran, estoy a sus órdenes. Muchísimas Buen día. gracias, Fernando. Que tengas buen resto de semana ya en Ciudad de México. Cuídate mucho. Igualmente, un saludo y abrazos allá. Hasta luego. Ahí lo tiene, es Hasta luego. Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo, un experto de verdad. Léalo, búsquelo, es bien interesante todas sus entrevistas, siempre da una visión muy interesante de lo que está pasando en la aviación, perdón, mexicana. Me tengo que ir a un corte corriendo, pero regresamos.